Bueno, comenzamos entonces. Ok, hoy vamos a ver rápidamente el método EPLR2, ¿de acuerdo? L2R, perdón. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, una ayuda para el estudio sistemático que se ha considerado valioso en las universidades norteamericanas, ¿de acuerdo? Es el sistema llamado en inglés SQR3, pero pues aquí tiene un nombre diferente debido a que pues, las siglas en español significan cosas diferentes. Significa explorar, preguntar, leer, recitar y repasar, ¿sale? Entonces, tiene dos R's porque son dos R's, ¿de acuerdo? Por eso dice LP, EPL, dos R's, ¿de acuerdo? Son dos, recitar y repasar. ¿Y qué comprende? Bueno, comprende explorar, es muy importante. Antes de leer el capítulo de un libro, hay que hacer una exploración con el objetivo de hacerse una idea global de lo que se va a estudiar. Para hacer esto tenemos que fijarnos muy bien en el título del libro, ¿de acuerdo? Encabezados y subtítulos del capítulo. Entonces, como tal, por ejemplo, cuando vean su código penal, hay un índice, en algunos, no en todos, cuando compras la agenda penal, sí, ¿de acuerdo? En la agenda penal sí viene como tal un índice de qué artículos vienen o qué, a qué se refiere, ¿de acuerdo? A ver, voy a tratar de agarrar un código penal de mi estado. Creo que sí tiene índice el mío. Código penal, Estado de Puebla, sale. A ver, comparto pantalla. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan bien? Sí, licenciado, yo sí lo escucho fuerte y claro. Ok, perfecto. Ok, entonces, en el mío viene el contenido como tal. ¿Vale? Viene capítulo primero, aplicación de la ley penal, aplicación del tiempo penal, y así voy buscando uno por uno y voy leyendo, ¿de acuerdo? Cuando ya me habla de sanciones o cuando ya entramos al capítulo de delitos, que sería el libro segundo, más para abajo, ya me empieza a hablar de desobediencia y resistencia de particulares, oposición que se ejecute a alguna obra o trabajo y así, ¿de acuerdo? Así me voy dando una idea, sin tener que leer todo el libro, todo el código, me voy dando una idea de lo que tiene fijado, ¿de acuerdo? Falsificación de documentos, falsificación de sellos y marcas y punzones, falsificación de acciones, o sea, ya me voy dando una idea al respecto, ¿de acuerdo? Por eso es importante. Ahora, niños, esténse quietos. Ahora, inspeccionar las informaciones bajo cuadrados o diagramas, gráficos o mapas. El autor del libro nos quiere llamar la atención por su importancia, ¿de acuerdo? Entonces, es también importante que tengamos eso en mente si observamos alguna gráfica al respecto. Ahora, prestar atención el orden de los títulos y subtítulos, lo que está junto, todo lo que lleve. También ven que en la parte de acá abajo ponen o citan al autor, ponen un numerito y pone la bibliografía de donde sacan el autor. Es importante también conocer ese libro, ¿de acuerdo? Tener presente las notas, apuntes, recomendaciones del profesor, ¿de acuerdo? Ahora, leer la introducción y las conclusiones final del capítulo. Leer cualquier resumen que haya al principio o al final del capítulo, los prólogos, ¿de acuerdo? Entonces, tras esto debemos tener una perspectiva general del capítulo. Explorar, preguntar, leer, recitar y repasar, vuelvo a repetir, es el método Robinson. ¿Sale? Ahora, vamos a la siguiente, que es preguntar. Esta parte estipula y obliga a pensar y a ordenar los conocimientos que ya tiene. Para ello, rápidamente, anota las preguntas que se te ocurran sobre cada título o subtítulo. Intenta recordar los comentarios del profesor sobre cada tema y echa a volar la imaginación durante unos segundos si no se te ocurre nada. Cuanto mejor sean las preguntas, mejor va a ser la comprensión de la lectura. Cuando empiece a leer, la mente estará activa buscando la respuesta a la pregunta, ¿de acuerdo? A la pregunta, a las preguntas y enganchada más fácilmente y más eficazmente al proceso de aprendizaje. ¿Sale? Ahora, consejos sobre tipo de preguntas. ¿Qué significa una frase o palabra? ¿Qué significa en ese contexto en particular? ¿Sale? Estar atento a las preguntas de los autores en que hacen cada capítulo. Con el tiempo los estudiantes ejercitan este paso y llegan a un desarrollo a una actitud crítica muy útil. A ver,
No porque lo diga García Maínez, quiere decir que es una verdad absoluta. No porque lo diga Alfredo Rosas, que soy su servidor, quiere decir que es una verdad absoluta. No porque lo diga Miguel Carbonet, es una verdad dogmática absoluta, ¿de acuerdo? Yo puedo cuestionarme al respecto, tener una crítica al respecto. Yo en este momento, yo soy muy crítico. Leo un autor y no le creo, ¿sale? Yo leo un autor y dudo de lo que me está diciendo y pongo en tela de juicio lo que me dijo o lo que leí. Entonces voy a analizarlo desde esa perspectiva. Cuando ustedes son nuevos en un tema que no conocen, no pueden ser así de críticos. Tienen que entender el tema primero para empezar a ser críticos posteriormente. ¿Qué es lo que van a hacer? Ah, pues van a ver las fuentes que cita el autor, van a hacerse las preguntas. Yo les sugiero libros de Tercer Milenio, los que publica Tercer Milenio, porque esos libros vienen con un cuestionario en cada capítulo y les va a ayudar muchísimo. Casi vienen de todas las materias, son muy buenos libros esos, la verdad. Yo se los recomiendo para que empiecen a practicar este método de enseñanza, el método Robinson, ¿de acuerdo? Ahora, de posteriormente, leer. Se debe realizar una lectura lenta y completa. Lenta y completa. Esta es una parte muy importante. Yo puedo leer, yo leo así a esta velocidad normalmente. Se debe realizar una lectura lenta y completa y teniendo siempre en mente cuando se lee el título o el subtítulo del capítulo. Porque así leo yo de rápido. Porque ya me acostumbré, porque mi cerebro ya capta esa información así. Pero cuando no tenemos idea de lo que estamos leyendo, no podemos leer así. Tenemos que leer como si nos estuviéramos enamorando. Se debe realizar una lectura lenta y completa, teniendo siempre en mente cuando se lee el título o subtítulo del capítulo. La lectura tiene que ser activa. Debemos subrayar para resaltar los conceptos más importantes o poner señales, una cruz o una estrella, para personalizar el texto y hacerlo suyo, y para que no sea una sopa de letras. Así debe de leer. Así deben de leer ustedes. Ah, oiga, licenciado, ¿cómo puedo leer el código penal así? Ah, bueno, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, ok. El código penal, vamos a poner un artículo, el que quieran. Si el ofendido fuere cónyuge, concubina o concubinatario, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado o adoptante, madrastra o padrastra, hijastro, pupilo o tutor del autor del robo, solo se procederá en contra de este y de cualquier otra persona distinta a las mencionadas que hubieran tenido intervención en el robo a petición de la víctima. ¿Sale? Así tienen que leer para comprenderlo, ¿de acuerdo? Y tienen que subrayar. Bueno, yo, por ejemplo, tengo la costumbre en materia, por ejemplo, ayer estábamos hablando en materia penal, los que ingresaron a la clase de penal saben de lo que estoy hablando, estábamos hablando del dolo, ¿de acuerdo? Entonces, yo les he dicho que para poder entender mejor esto, la conducta es dolosa si se ejecutó con intención y coincide con los elementos del tipo penal. Aquí esto lo voy a poner otro color. La conducta es dolosa si se previó como posible el resultado típico. La conducta es dolosa si se quiso o aceptó la realización del hecho descrito por la ley. Y esto, señores y señoritas, se conoce como los tres tipos de dolo. Dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. ¿Vale? Esos son los tres tipos de dolo que existen. Dolo de primer grado, dolo de segundo grado y dolo de tercer grado. Si ven en las series de televisión, homicidio en primer grado. Ah, porque fue un dolo directo. Homicidio en segundo grado. Ah, porque fue un dolo indirecto. Homicidio en tercer grado. Ah, porque fue homicidio, fue dolo eventual. ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Bueno, no, eso me toca el viernes. Entonces, el viernes les voy a dar el ejemplo a los que están inscritos en la clase al respecto. Entonces, así es como va a leer un abogado. ¿De acuerdo? Va a interpretar, va a leer. Es de aquí a allá, si hay un rasgo de libros, hay una cantidad de libros importantes, pero como tal, ¿se puede llegar a eso? Sí, sí, sí puede llegar. Yo llegué a esto y me llevó tiempo, claro que me llevó tiempo, pero sí se puede llegar porque lo estoy leyendo y lo estoy analizando
como operador jurídico. Cuando ustedes lleguen a este punto, así van a leer las cosas. Ah, pero si no, lo van a leer así. La conducta es dolosa si se ejecutó con intención y coincide con los elementos del tipo penal, o se previó como posible el resultado típico y se quiso o aceptó la realización del hecho descrito por la ley. Así es como tienen que leer para enamorarse de lo que están leyendo, para que les guste. Si quieren dedicar al derecho, discúlpenme, pero no hay de otra para comprender el derecho, ¿de acuerdo? Sale. Ahora, subrayar es importante porque aquí estoy denotando y me estoy dando cuenta de las diferencias en cuanto a los tipos de dolo porque lo subrayé y ya lo entiendo mejor, ya lo puede separar mi cerebro por colores, incluso. Por eso es importante, ¿de acuerdo? Sale. Regresamos a la diapositiva. Para una lectura activa, piensa en lo que estás leyendo, proyéctalo, pon un ejemplo en tu mente, ¿de acuerdo? Uno de los objetos que debe ser mantener a toda costa la concentración. Es muy difícil, en casa tenemos muchos objetos que nos mantienen distraídos. Yo sugiero dos formas. Una, que en tu casa busques un espacio en donde puedas escuchar música. Obviamente no vas a escuchar rock, no vas a escuchar cumbias, vas a escuchar música que sirva para la concentración. Yo sugiero música clásica, yo así lo hago. Yo escucho Vivaldi para, ¿cómo se llama? Leer. Si me siento muy intenso, lo que estoy leyendo está muy complejo, yo leo Beethoven o Bach. Busquen el autor o busquen música para concentrarse, no sé, en Spotify debe de haber un montón de playlists para eso, música para estudiar, no sé. Porque si empiezas a escuchar música que tiene letras, que está hablando la persona, te empiezas a concentrar en la letra y olvidas lo que estás leyendo y te pones a cantar. Entonces, ahí ya no sirve de nada. Música como tal, sin voz, ¿de acuerdo? Instrumental de lo que quieran. ¿Quieres poner el soundtrack de Batman, el soundtrack de, ¿cómo se llama? De Sherlock Holmes, el soundtrack, no sé, algunos soundtracks son los que yo también escucho, ¿de acuerdo? Para poder manejar mi concentración, ¿sale? Trata de responder a las preguntas que se han hecho. Responde a las preguntas que hace el autor del libro. Ah, la segunda sugerencia, si no pueden en su casa ponerse audífonos y concentrarse a leer, les sugiero buscar una cafetería donde no haya mucho ruido o una biblioteca también donde puedan concentrarse en lo que están leyendo al 100%. El derecho a eso reclama, eso pide. Si ustedes quieren vivir de esto, les pido disculpa por eso. Si ustedes, ¿cómo se llama? Quieren dedicarse a esta materia, requiere el 110% de ustedes. Requiere tiempo que iban a pasar con sus hijos, tiempo que iban a pasar con su pareja, tiempo que ibas a pasar con la novia o el novio. Te reclama tiempo. Porque al final del día tiene una retribución, si no, no tendría yo la casa tan bonita que tengo atrás de mí, excepto por esa mendiga escalera que ya tienen poniéndome de malas ahí un buen rato, porque he sido muy flojo para moverla. Pero esa es mi culpa, no es culpa de la casa. Sale. Entonces, realmente tenemos que hacernos un reto con nosotros mismos, de lo que estamos leyendo lo entendamos. El reto es con nosotros. Yo puedo aquí hablar horas de cómo tienen que hacerle para llegar a ser buenos abogados. Pero si ustedes no se proponen o no hay interés de su parte, ya vieron ustedes, tengo 3 grupos con 257 personas cada grupo. ¿Y cuántas personas hay conectadas? 13. Ahí está el interés. Y que a ellos les interese o no les interese, a mí me vale cacahuate. Yo ya puse la clase y deciden ustedes si quieren sacrificar de su tiempo para aprender algo diferente o no. ¿De acuerdo? Ya es cuestión de cada uno. ¿Sale? Entonces, hay que anotar activamente, por ejemplo, los términos que deduzcas de tu lectura, que son importantes. Hay que prestar atención a lo que el autor intenta llamar tu atención, analizando lenta y cuidadosamente. Detente y relee aquellas partes que no estén claras. El releer es muy importante. No pierdes el tiempo si vuelves a leer una parte que no entendiste, ¿de acuerdo? Anota al margen tu duda, ¿de acuerdo? Cada vez que lees una palabra que no comprendes, busca un sentido en un diccionario, subráyalas y haz anotaciones cuando lees. Por eso es importante subrayar. Hay palabras que yo no conozco, legales, a ver, dolo, ¿qué es dolo? ¿Qué es infrascrito? Ah, ¿qué es infrascrito? ¿Qué es acuo? Ah, ¿qué es acuo? ¿Qué es sine qua non? ¿Qué es strictus sensu? ¿Qué es latus sensu? ¿Qué es, ¿cómo se llama?
Nullum pena, nullum, bueno, no me lo sé todavía. Ahí lo tengo en mi estado de WhatsApp, pero todavía no me lo aprendo. Entre otras cosas, ¿de acuerdo? Todos los conceptos que no entienda, los voy a escribir y los voy a buscar en un diccionario. ¿De acuerdo? Bueno, permítame un momento. Es que estaba esperando desde la mañana que me surtieran gas y no llegó. Entonces, permítame un momento. Ok, una disculpa, todo, no, falsa alarma, no era el gas. Ok, entonces, este, tenemos que anotar como tal, tenemos que prestar atención, tenemos que subrayar, tenemos que hacernos preguntas, tenemos que, si tenemos duda con una palabra, hay que buscarla, ¿de acuerdo? Siempre, siempre. No es unas sí, unas no, o es que es una pregunta muy tonta, o es que yo no sepa qué es verbigracia, qué vergüenza. No. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, hay que preguntar. Para eso son los grupos gratuitos, para que pregunten todas sus dudas. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Por recitar, no debes entenderse la repetición de la palabra por palabra o aprender de carrerilla, ¿de acuerdo? Debemos evitar aprender memorizando algo, aislándolo como una unidad sin sentido. Recitar, ¿qué quiere decir? Bueno, la idea es recitar inteligentemente, tracemos un objetivo más ambicioso para cada lectura. Ejemplo, dominar mejor esta u otra cuestión. Realizar cada recitación poniendo énfasis en algo distinto, subrayando propios y esquemas, subrayar como tal mis propias palabras, subrayar y resaltar aquello que encuentres más importante en cada lectura. Intenta descubrir en cada lectura nuevos matices que enriquezcan lo que ya sabes. Si el tema es importante, se debe profundizar. Diseña un incentivo cada vez que se lee, incluso el tiempo que tardamos en leerlo, de forma activa, atentamente y comprensiva. Un incentivo. Yo, por ejemplo, bueno, pueden cobrarse no sé, comprarse unos chocolates Carlos V sin azúcar, ¿no? Para que no suban de peso. Y cada vez que termino un libro o cada vez que termino un capítulo, me voy a comer ese chocolate. Ya lo estoy saboreando. ¿Por qué? Porque sé que voy a acabar ese capítulo. Aprende de memoria aquello que no nos quede más remedio. Hay cosas que sí, pues sí me las tengo que aprender. Los principios sí me los tuve que aprender de memoria, ¿no? El principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el principio de gratuidad, el principio de preclusión, el principio dispositivo, el principio de contradicción, el principio de oralidad, el principio de... Todos me los tuve que aprender de memoria. Los elementos fácticos, los elementos jurídicos, los elementos probatorios, son cosas que nos tenemos que aprender a fuerza de memoria. Pero hay cosas que sí puedes usar tus propias palabras. Dato de prueba, me lo tuve que aprender tal y como está ahí. Audiencia inicial, audiencia de imputación, audiencia de vinculación a proceso. Me lo tuve que aprender tal y como estaba. No, eso sí no quedó de otra, pero hay cosas que sí podemos comprenderlas y a lo mejor usar otras palabras para llevarlas a cabo. ¿Sale? Entonces, eso es lo importante. Ahora, cuando puedes considerar que has recitado suficiente, si eres capaz de establecer con claridad las principales ideas bajo cada título o subtítulo, si puedes hacer un resumen completo y comprensivo sin mirar a las páginas del libro, si has solucionado, las omisiones y errores más significativos para comprender y dominar el tema, entonces, pues puedes llevarlo a una mejor ejecución. Mientras lee, debe parar de vez en cuando para volver a recitar la parte más importante del capítulo. Un nuevo titular, parar y volver a repasar todo lo importante de la sección que acaba de terminar. Hacer esto para cada subcapítulo y cuando llegue a un nuevo capítulo, hacerlo 2 veces. Por eso es muy importante, ¿de acuerdo? Ahora, repasar. Una vez que el tema de estudio se domina, debemos repasar. Ok, bueno, hasta aquí le vamos a dejar porque ya llegó el gas y me voy a tardar mucho, entonces
Hasta aquí le vamos a dejar la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. Si desean suscribirse a estas clases como tal, me pueden mandar mensaje en privado. Tienen un costo de 200 pesos y van a ser 15 días de métodos de estudio. Estos no nada más son, hay métodos de retención, hay métodos para todo, ¿de acuerdo? Y yo les voy a enseñar eso en las mañanas de lunes a viernes, ¿de acuerdo? A partir de la próxima semana. Les deseo un excelente día, cuídense mucho y el que decida inscribirse me manda mensaje por privado. Hasta luego.